¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues enfrentando debilidades que parecen no tener fin? Puede que lo veas como un obstáculo, pero ¿y si te dijera que esas debilidades tienen un propósito divino mucho mayor del que imaginas? En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo revela algo sorprendente. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos revela que nuestras debilidades no son casualidades ni fracasos, sino oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Hoy exploraremos cómo tus debilidades, lejos de ser un impedimento, pueden convertirse en el canal perfecto para la acción divina en tu vida. ¿Estás listo para descubrir el propósito que Dios tiene reservado para ti? Las debilidades son algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede que sean físicas, emocionales, espirituales o incluso mentales. Son esos puntos vulnerables que nos recuerdan que no somos perfectos, que no tenemos el control total y que necesitamos algo más grande que nosotros mismos para seguir adelante. En medio de nuestras debilidades, a menudo nos sentimos inseguros, confundidos y hasta impotentes. Nos cuestionamos por qué seguimos enfrentando estas luchas y buscamos respuestas en lugares que a veces nos dejan más perdidos. Pero hoy quiero que entiendas algo que cambiará tu perspectiva completamente. Tus debilidades no son un error ni un obstáculo para tu propósito. Al contrario, tienen un propósito divino mucho mayor del que puedes imaginar. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran que a través de la debilidad Dios ha hecho cosas extraordinarias. Uno de los ejemplos más poderosos es el del apóstol Pablo, quien escribió en 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? La debilidad, ese lugar en el que nos sentimos menos capaces, es donde la gracia de Dios se hace más visible. No es un momento de debilidad en el que Dios nos abandona. Al contrario, es cuando Él está más presente, mostrándonos que, aunque no somos suficientes por nosotros mismos, Él lo es todo. Cada vez que te enfrentas a un desafío o una limitación, no estás siendo dejado atrás ni condenado. Es posible que no lo entiendas en el momento, pero Dios tiene un propósito profundo para ese sufrimiento. Recuerda a Moisés, quien, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, se sintió absolutamente incapaz de liderar al pueblo de Israel. En Éxodo 4:10, Moisés le dice a Dios: ay, Señor, yo no soy elocuente, ni antes, ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Moisés, al igual que muchos de nosotros, pensaba que sus debilidades lo descalificaban para hacer algo grande para Dios. Pero Dios no lo vio de esa manera. A través de la debilidad de Moisés, Él se glorificó de manera asombrosa, usando a un hombre que se sentía inútil para llevar a su pueblo a la libertad. El mismo principio aplica para ti. Tal vez te has sentido incapaz de hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Tal vez tus inseguridades te han frenado, o tus luchas internas te han hecho dudar de tu valor. Pero quiero decirte algo muy claro. Dios no está buscando personas perfectas para cumplir su propósito. Él no necesita que seas fuerte por ti mismo, sino que Él quiere que reconozcas tu debilidad para que puedas experimentar
su poder. En 2 Corintios 12:10, Pablo dice: por lo cual gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo había comprendido una verdad profunda. En lugar de ver sus debilidades como algo que lo limitaba, las veía como la oportunidad perfecta para que el poder de Cristo fuera manifestado en su vida. Recuerda que es en nuestras debilidades donde Dios puede mostrar su gloria de manera más clara. Es cuando nos sentimos más pequeños, más débiles y más incapaces que Dios entra y hace lo imposible. La clave está en confiar, en permitirle a Él hacer lo que nosotros no podemos. Y aunque parezca que nuestras debilidades nos están frenando, son en realidad el vehículo por el cual Dios se mueve poderosamente en nuestras vidas. Él quiere que dependas completamente de Él para que puedas ver lo que es capaz de hacer a través de ti. En la vida de David también podemos ver un ejemplo asombroso de cómo Dios usó las debilidades para cumplir su propósito. David, el joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat, era un hombre común, sin las habilidades de un guerrero experimentado, pero Dios usó su humildad y su fe para derrotar a uno de los más grandes enemigos de Israel. En 1 Samuel 17:45, cuando David se enfrenta a Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Aunque David no tenía la fuerza física de un soldado entrenado, tenía algo mucho más importante: la presencia de Dios con él. Su debilidad, su falta de habilidad en el combate, fue el lugar donde Dios mostró su poder. A veces nuestras debilidades nos hacen sentir que estamos descalificados para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero lo que vemos como una limitación es precisamente lo que Dios usará para manifestarse de una manera poderosa. La debilidad no es el final de la historia, es solo el comienzo. Cuando sientes que no puedes más, cuando sientes que estás a punto de caer, es el momento perfecto para que Dios entre en acción. Él puede tomar esa debilidad y transformarla en una oportunidad para mostrar su gloria al mundo. Mira a los discípulos de Jesús. Cuando Él los llamó, muchos de ellos eran pescadores sin educación formal ni formación religiosa. No parecían tener las credenciales necesarias para ser los líderes de la iglesia primitiva. Pero Jesús vio en ellos algo que nadie más veía: la capacidad de ser transformados por su poder. En Mateo 4:19 Jesús les dijo: sígueme y te haré pescadores de hombres. A través de su debilidad y simplicidad, Dios transformó a estos hombres en pilares de la fe cristiana, llevando el mensaje de Jesús a los rincones más alejados del mundo, conocido en ese entonces. Si Dios pudo hacer eso con ellos, ¿qué no podrá hacer contigo, incluso en medio de tus debilidades? El poder de Dios no depende de nuestra fortaleza, sino de nuestra disposición para ser usados por Él. A menudo nuestros momentos de mayor debilidad son los que más nos acercan a su gracia. Cuando estamos en el suelo, cuando nos sentimos perdidos, esa es la oportunidad para que Dios nos levante con su fuerza. No tengas miedo de tus debilidades. No las veas como un obstáculo, sino como la oportunidad perfecta para que Dios haga algo sobrenatural. Es posible que en este momento estés atravesando una debilidad que te hace sentir que no tienes fuerzas para seguir. Tal vez enfrentas un dolor emocional, una enfermedad, una lucha financiera o una crisis espiritual que parece interminable. Quiero decirte que no estás solo en esto. En medio de tu debilidad,
Dios está trabajando. Él está allí, preparándote para algo mayor. Tu debilidad no es una señal de que estás fuera del plan de Dios. Al contrario, es una señal de que Él está a punto de hacer algo grandioso a través de ti. Hoy quiero que tomes un momento para reflexionar sobre tus debilidades. No las escondas, no las evites. Reconoce que son parte del propósito de Dios para tu vida. Permite que Él se manifieste a través de ellas. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que es en esos momentos cuando Él más cerca está de ti. Él no solo está viendo tus luchas, sino que está usándolas para tu bien y para su gloria. Tus debilidades tienen un propósito. En cada una de ellas Dios quiere mostrar su poder. No te dejes vencer por lo que ves como un defecto. Al contrario, celebra tus debilidades, porque en ellas se refleja la grandeza de un Dios que se hace fuerte en tu debilidad. Así que no importa cuán débil te sientas hoy, confía en que Dios tiene un propósito maravilloso para ti. Él te está formando, moldeando y preparándote para algo increíble. Y es en medio de tus debilidades donde Él se glorificará. La fragilidad humana es una condición que todos compartimos. Nos recuerda constantemente que no somos autosuficientes, que nuestras fuerzas tienen límites y que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, lejos de ser una debilidad insuperable, nuestra fragilidad nos prepara para algo mucho más grande, la gracia divina. En el momento exacto en que nuestras propias fuerzas se desvanecen, es cuando Dios puede obrar de manera más profunda en nuestras vidas. Es en nuestra debilidad donde se revela lo que solo su gracia puede hacer. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo recibe una respuesta directa de Dios que cambia por completo su perspectiva sobre la debilidad. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta afirmación es revolucionaria. En lugar de ver la debilidad como un obstáculo, Dios la convierte en el medio por el cual su poder se manifiesta de manera más evidente. La debilidad que normalmente asociamos con limitación y sufrimiento se convierte en el lugar donde se perfecciona la fuerza divina. Lo que Pablo nos enseña es que cuando nos sentimos débiles, somos en realidad los más aptos para recibir la gracia de Dios. Esa gracia que nos habilita a hacer lo que no podríamos hacer por nuestra cuenta. En nuestras vidas cotidianas, la lucha contra la debilidad es constante. Nos encontramos enfrentando dificultades que parecen insuperables, momentos de dolor o situaciones que nos superan. Quizás te has sentido alguna vez atrapado por tus limitaciones, incapaz de seguir adelante con tus propios recursos. Es en esos momentos de vulnerabilidad cuando más necesitamos la gracia de Dios. La verdadera fortaleza no proviene de nuestra habilidad para resistir o superar por nosotros mismos, sino en reconocer que necesitamos a Dios para cada paso que damos. Dios usa nuestras limitaciones no solo para demostrarnos nuestra necesidad de Él, sino para preparar nuestro corazón para recibir su gracia de manera abundante. La gracia no es algo que podamos ganar, es un regalo que recibimos cuando nos rendimos ante Dios, cuando reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes, cuando nuestras limitaciones nos muestran que no podemos vivir sin su intervención. Es cuando la gracia de Dios entra en acción, transformando lo que parecía una debilidad en una oportunidad para su poder.
Al observar la vida de los grandes hombres y mujeres de fe, encontramos un patrón claro. La gracia de Dios nunca llega en momentos de autosuficiencia, sino precisamente en los momentos en que reconocemos nuestra incapacidad. Esto es lo que vemos en el ejemplo de Moisés. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés se sintió completamente incapaz de cumplir con la misión que le había sido encomendada. En Éxodo 4:10, Moisés expresa su inseguridad. Yo no soy elocuente ni antes ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Moisés pensaba que su falta de elocuencia y su inseguridad lo descalificaban para ser el líder de Israel. Pero Dios no vio en él un obstáculo, sino una oportunidad para revelar su poder. En la debilidad de Moisés, Dios hizo algo grande. Lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud. De la misma manera, tú y yo, en nuestra debilidad, somos el escenario perfecto para que Dios se manifieste. Puede que en este momento te sientas incapaz, que tus limitaciones sean más grandes que tus habilidades. Pero quiero que sepas algo fundamental. En ese lugar de fragilidad es donde Dios se mueve con su gracia. En tu debilidad, Él es fuerte. La gracia no es solo un consuelo, es una fuerza transformadora que nos capacita para hacer lo que en nuestras propias fuerzas nunca podríamos lograr. Jesús, al ser testigo de las luchas humanas, mostró que la debilidad es una puerta abierta a la acción divina. En 2 Corintios 12:10, Pablo dice: por lo cual gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo expresa una verdad profunda. Las debilidades no solo son soportadas, sino que son celebradas, porque son en ellas donde el poder de Cristo se hace evidente. La vulnerabilidad de Pablo no era un obstáculo, sino una oportunidad para que la gracia de Cristo le diera la fuerza que necesitaba. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, nos abrimos a una fuente de poder que no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Este principio es vital en nuestra vida cristiana. Vivimos en una cultura que nos dice que debemos ser fuertes, autosuficientes, no, que tenemos que ser perfectos. Pero la Biblia nos desafía a ver las cosas de manera diferente. Nos enseña que es en nuestra debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. En el mundo, la debilidad es vista como algo que debe evitarse, algo que nos limita, algo que nos hace menos. Pero en el reino de Dios, la debilidad es el lugar donde la gracia florece, donde el poder divino puede actuar con total libertad. El apóstol Pablo, al igual que muchos de nosotros, no solo enfrentó la debilidad de su cuerpo, sino también las luchas internas y espirituales. Pero fue precisamente a través de esas debilidades que Dios lo usó para escribir cartas que siguen transformando vidas hasta el día de hoy. La fragilidad humana, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el instrumento por el cual la gloria de Dios es revelada. De la misma manera, cada debilidad que enfrentas, cada lucha, cada limitación tiene un propósito en los planes de Dios. Y es que, aunque nuestras limitaciones son evidentes, no debemos verlas como una razón para rendirnos, sino como una oportunidad para que Dios actúe. Cuando nos rendimos ante Él, cuando aceptamos nuestras debilidades, sin tratar de ocultarlas o negarlas, abrimos el camino para que su poder se manifieste de manera extraordinaria. No se trata de evitar las debilidades, sino de permitir que Dios trabaje a través de ellas. Es en nuestra rendición donde experimentamos lo que la gracia puede hacer cuando permitimos que Dios tenga el control total. La historia de Pablo y Moisés son solo dos ejemplos, pero la Escritura
está llena de relatos de hombres y mujeres que a través de sus debilidades experimentaron la gloria de Dios. Desde la humildad de David, que derrotó a Goliat, no con fuerza, sino con fe, hasta la vida de María, quien siendo una joven humilde, fue elegida para ser la madre del Salvador. Todos ellos nos enseñan que la debilidad humana es el espacio donde Dios puede hacer cosas grandes. Siendo débiles, somos el lienzo perfecto para su arte divino. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras debilidades nos descalifican. Es fácil creer que si no somos lo suficientemente fuertes, Dios no podrá usarnos. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La gracia de Dios no depende de nuestra perfección. Al contrario, su poder se perfecciona en nuestra imperfección. Al aceptar nuestras debilidades, le damos espacio a Dios para que haga lo que solo Él puede hacer. La próxima vez que te enfrentes a una situación que parece demasiado difícil, recuerda que es en ese lugar de debilidad donde Dios puede hacer lo imposible. Él está esperando que te rindas a Él, que reconozcas que no puedes hacerlo por ti mismo, porque solo en esa rendición total puedes experimentar el poder transformador de su gracia. Así que lejos de huir de tus debilidades, acéptalas como una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Recuerda las palabras de 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada vez que te sientas débil, es el momento perfecto para que el poder de Dios repose sobre ti, para que su gracia te capacite y te transforme. No estás solo en tus luchas. Aunque tus debilidades te hagan sentir pequeño, Dios está contigo. Y es en esos momentos cuando su poder se hace más grande. No olvides que a través de tus limitaciones, Dios puede hacer algo grandioso. En tu debilidad, su poder se perfecciona. Abre tu corazón a esa verdad y deja que Él actúe de maneras que solo Él puede. En nuestras vidas, rara vez estamos preparados para enfrentar nuestras propias limitaciones. Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a luchar, a mejorar, a crecer, a alcanzar metas. Nos enseñan a ser fuertes, a mantener una apariencia de control, de independencia. Sin embargo, lo que muchas veces no nos dicen es que nuestras verdaderas fortalezas no provienen de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de nuestra capacidad de reconocer que necesitamos a Dios en cada momento. Las debilidades, lejos de ser un obstáculo, son el recordatorio constante de nuestra dependencia de Él, y es a través de esa dependencia donde encontramos la verdadera fuerza. Cuando nos enfrentamos a una debilidad, ya sea emocional, física o espiritual, a menudo lo primero que pensamos es que estamos siendo derrotados. Pero lo que realmente está sucediendo es que estamos siendo llevados a un lugar de humildad, a un lugar donde solo Dios puede intervenir. La verdadera fortaleza no radica en nuestra capacidad para manejar todo por nosotros mismos, sino en nuestra disposición a depender completamente de Dios. Al igual que el apóstol Pablo, quien en 2 Corintios 12:10 expresa: por lo cual gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo nos enseña una verdad fundamental. En lugar de tratar de ocultar nuestras debilidades, debemos abrazarlas, porque en ellas es donde la fuerza de Cristo se hace visible. Dependemos de Dios no solo en los momentos de crisis o de debilidad extrema, sino en todos los aspectos de nuestra vida.
Cada día al levantarnos estamos completamente dependientes de su gracia para dar cada paso. Cuando pasamos por un momento de dificultad, nuestra tendencia es a tratar de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero al hacerlo, nos olvidamos de lo que es realmente esencial. Reconocer que necesitamos a Dios en todo. Es en nuestra total dependencia que Él se manifiesta con mayor poder. Como dice el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta verdad nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestras limitaciones, Dios siempre proveerá lo que necesitamos. Tomemos el ejemplo de los discípulos, ¿no? Jesús los eligió no porque fueran los más sabios o los más fuertes, sino porque Él sabía que podían aprender a depender completamente de Él. Ellos en su debilidad, en sus momentos de incertidumbre, fueron testigos del poder de Dios. Cuando Pedro caminaba sobre el agua hacia Jesús, su fe fue puesta a prueba. Al principio su mirada estaba fija en Jesús y pudo caminar sobre el agua. Pero cuando su atención se desvió hacia las olas y el viento comenzó a hundirse, en ese momento de debilidad Pedro gritó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Fue en su total dependencia, en su incapacidad para salvarse por sí mismo, que Jesús lo rescató. La lección aquí es clara. Nuestra debilidad nos lleva a reconocer nuestra dependencia total de Dios. Y en ese reconocimiento es donde Él actúa. El apóstol Pablo en sus cartas habla constantemente de su propia dependencia de Dios. En 1 Corintios 2, 3-5 dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Pablo, quien fue uno de los misioneros más influyentes de la historia, no confiaba en sus habilidades humanas, sino en el poder de Dios. Él mismo reconoció que su debilidad era un medio para que el poder de Dios se manifestara de una manera más clara. El hecho de que él no confiara en su propia sabiduría, sino que dependiera completamente del Espíritu Santo, era lo que le permitía ver el poder transformador de Dios en acción. Nuestra dependencia de Dios no es un signo de debilidad personal, sino de madurez espiritual. Es un acto de confianza total en que sin Él no podemos hacer nada. Jesús lo dejó claro cuando dijo: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Esa declaración no es una crítica a nuestra capacidad, sino una invitación a reconocer nuestra necesidad constante de Él. Si bien nuestras debilidades nos muestran lo que no podemos hacer, también nos enseñan a depender de lo que solo Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Cuando entendemos que nuestras debilidades tienen un propósito, entendemos también que no se trata de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. Cada debilidad, cada limitación, cada momento en que sentimos que no tenemos fuerzas es una invitación a depender más de Él. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos ser fuertes para que Dios nos use, pero la verdad es que cuanto más reconocemos nuestra debilidad, más podemos experimentar el poder de su gracia. Es en nuestra debilidad que somos verdaderamente fuertes, porque es cuando más nos acercamos a Él. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la vida de Jesús. Cuando Él caminó sobre la tierra, no vino a demostrar su poder a través de la fuerza física, sino a través de su humildad y dependencia del Padre. En Filipenses 2:8 dice: y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo completamente divino, se hizo completamente humano. En su humanidad mostró
lo que significa depender completamente de Dios. Su debilidad, en términos humanos, se convirtió en el vehículo a través del cual el plan de salvación de Dios fue cumplido. Jesús, en su fragilidad, dependió completamente del Padre. Y a través de esa dependencia, realizó lo más grande que jamás haya ocurrido: la salvación de la humanidad. Es importante comprender que la dependencia de Dios no es algo que debamos buscar solo en tiempos de dificultad. La dependencia constante es lo que nos permite vivir en su propósito de manera efectiva. La vida cristiana no es un momento aislado de fe, sino un caminar continuo, un día a día de dependencia. En todo momento necesitamos reconocer que no podemos vivir por nuestra cuenta, que necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que necesitamos su fuerza para cada paso que damos. Al aprender a depender de Él en lo pequeño y lo grande, descubrimos que nuestras debilidades no son un obstáculo para su propósito, sino una oportunidad para su poder. Por supuesto, esto no significa que nuestras debilidades desaparezcan. Las debilidades seguirán siendo parte de nuestra vida, pero ahora las vemos con otros ojos. En lugar de sentir vergüenza o frustración por ellas, las vemos como el campo donde Dios puede trabajar. Cada vez que experimentamos nuestra debilidad, recordamos que en ella no estamos solos. Dios está presente, obrando, capacitándonos para hacer lo que no podríamos hacer por nuestra cuenta. En ese reconocimiento encontramos la verdadera libertad. La libertad no se encuentra en ser autosuficientes, sino en reconocer nuestra total dependencia de Dios. En la vida cristiana nunca debemos confundir nuestra debilidad con el fracaso. De hecho, la debilidad es la oportunidad perfecta para ver la intervención divina. Cuando todo parece estar fuera de nuestro control, cuando no sabemos cómo seguir adelante, es cuando Dios toma el control, es cuando nos rendimos por completo, que Él puede hacer lo que solo Él puede hacer. Al final, todo se reduce a una sola pregunta: ¿en quién confías? Si confías en tus propias fuerzas, nunca podrás experimentar la grandeza de lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero si confías en Él, si dependes de su gracia, experimentarás algo mucho más grande que cualquier logro humano. Dios quiere que vivamos una vida de dependencia total en Él. Cada debilidad que experimentamos es una invitación a acercarnos más a Él, a rendirnos más completamente a su voluntad. Cuando dejamos de luchar por nuestra propia fuerza, descubrimos que su poder es suficiente. Así que, en lugar de ver tus debilidades como algo negativo, comienza a verlas como una oportunidad para depender de Dios y experimentar la verdadera fortaleza que viene de Él. Y cuando lo hagas, descubrirás que tu debilidad es en realidad el lugar donde su poder se perfecciona. Las debilidades son algo con lo que todos nos encontramos tarde o temprano, ya sea que se presenten en forma de luchas internas, dificultades emocionales o limitaciones físicas. No importa cuán fuerte o capaz creas que eres, siempre hay algo siempre hay algo que nos recuerda que no somos invencibles. Sin embargo, a menudo nos olvidamos de una verdad poderosa: nuestras debilidades, lejos de ser un obstáculo para el propósito de Dios en nuestras vidas, son la plataforma perfecta sobre la cual su poder se manifiesta de manera más clara. Cuando nos encontramos con nuestras limitaciones, es ahí donde nuestra fe tiene la oportunidad de ser llevada a nuevas alturas, donde el propósito divino se revela con una claridad que nunca podríamos imaginar. Es en esos momentos de debilidad, de vulnerabilidad, cuando más necesitamos aferrarnos a la verdad de que nuestras luchas no son un signo de fracaso,
sino de crecimiento. Es en esos momentos que Dios puede hacer algo más grande que lo que nosotros podríamos lograr por nuestra cuenta. La debilidad, lejos de ser una barrera, es una herramienta que Dios usa para fortalecer nuestra fe. En 2 Corintios 12:10, el apóstol Pablo nos dice: por lo cual gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió algo crucial. Es cuando nos damos cuenta de lo que no podemos hacer por nosotros mismos, que Dios tiene la oportunidad de hacer lo imposible. El poder de Dios no se limita a lo que podemos hacer, sino a lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando reconocemos que necesitamos su ayuda. Al enfrentarnos a nuestras debilidades, entendemos más profundamente lo que significa confiar plenamente en Él. Dios no desea que dependamos de nuestra propia fuerza, sino que nos invita a depender de su gracia. Esa gracia que es suficiente para cubrir todas nuestras deficiencias y transformarlas en oportunidades para su gloria. La debilidad entonces se convierte en el medio por el cual la gracia de Dios se perfecciona. Esta dependencia no es una debilidad en sí misma, sino la expresión más pura de nuestra fe. A menudo nos cuesta aceptar que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, pero la realidad es que la dependencia de Dios es una de las formas más poderosas de vivir. Cuando dejamos de luchar contra nuestras limitaciones y las entregamos a Él, estamos permitiendo que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Es precisamente en ese lugar de rendición que descubrimos la verdadera fuerza. Como dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no solo entiende nuestras luchas, sino que en esos momentos Él está allí, listo para darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Es difícil, por supuesto, abrazar nuestras debilidades. La cultura que nos rodea nos enseña a ocultarlas, a pretender que somos invulnerables, que no tenemos debilidades. Sin embargo, la realidad es que no somos invencibles. Dios no nos creó para ser autosuficientes. Él nos creó para depender de Él, para que su poder sea lo que nos guíe, nos fortalezca y nos transforme. En nuestros momentos de vulnerabilidad tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y experimentar su fuerza de una manera que no experimentaríamos si confiáramos solo en nuestras propias capacidades. Considera el ejemplo de Pablo, quien enfrentó grandes dificultades a lo largo de su vida. En 2 Corintios 4:7, él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo sabía que su vida, su ministerio y todo lo que hacía no dependía de su habilidad, sino de la gracia de Dios que se manifestaba a través de su fragilidad. Él entendió que al ser un vaso de barro, un ser humano imperfecto, lo que Dios hacía a través de él no se debía a su fuerza, sino al poder de Dios que se perfeccionaba en su debilidad. Esa es una verdad que nosotros también necesitamos entender. No se trata de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, cuando estamos dispuestos a rendirnos y depender completamente de Él. En momentos de dificultad, Dios nos invita a descansar en su gracia. Sabemos que no podemos hacerlo todo, pero eso no es un fracaso, es una oportunidad. La gracia de Dios no es solo un consuelo en momentos de debilidad, es una fuerza transformadora
que nos permite vivir más allá de lo que nuestras propias fuerzas nos permitirían. Cuanto más dependemos de Dios, más vemos cómo Él transforma nuestras debilidades en una plataforma para su poder. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta verdad no significa que por nuestra cuenta podamos hacerlo todo, sino que en Cristo todo es posible. Cristo es quien nos da la fuerza para superar nuestras debilidades, quien nos habilita para vivir el propósito divino que Él tiene para nosotros. Es fácil pensar que nuestras limitaciones nos descalifican para cumplir con el propósito de Dios, pero la realidad es completamente diferente. Nuestras debilidades son precisamente lo que Dios usa para hacer algo grandioso. Cuando nos enfrentamos a nuestras luchas y las entregamos a Él, estamos creando el espacio para que su poder se manifieste en nuestra vida. Dios no está buscando personas perfectas para usar, sino personas dispuestas a reconocer que no pueden hacerlo solas. Cuando nos rendimos, cuando permitimos que Dios entre en nuestras debilidades, Él toma lo que es débil y lo transforma en algo poderoso. Es entonces cuando experimentamos el verdadero poder de Dios, un poder que no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición para entregarle todo lo que somos. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios utiliza la debilidad humana para cumplir con su propósito. Piensa en Moisés, quien se sentía incapaz de liderar al pueblo de Israel debido a su falta de habilidades para hablar. Sin embargo, Dios usó esa debilidad para glorificarse a través de Moisés, mostrando que no era por la habilidad humana, sino por el poder divino que la liberación de Israel se llevaría a cabo. En la misma línea, consideremos a David, quien con una simple piedra derrotó al gigante Goliat. David no dependió de su fuerza o de su destreza como guerrero. Él dependió de Dios para derrotar al enemigo. Cada uno de estos personajes bíblicos nos muestra que la debilidad humana no es un impedimento para el propósito de Dios, sino una oportunidad para que Él se glorifique. De la misma manera, nuestras debilidades son el lugar donde Dios puede hacer lo imposible. No te dejes engañar por las voces que te dicen que tus limitaciones te descalifican para algo grande. Dios no usa a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a depender completamente de Él. Es en esa dependencia que su poder se manifiesta y nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Tus debilidades, en lugar de ser una barrera, se convierten en el lugar donde el propósito divino se cumple. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, Dios tiene la oportunidad de intervenir. Y es en ese momento donde su gloria puede ser vista de la manera más clara. Así que, cuando enfrentes tus debilidades, no las veas como una razón para rendirte. Al contrario, míralas como una oportunidad para depender más de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que tú ves como una debilidad, Dios lo ve como un medio para mostrar su poder. No es lo que tú eres lo que importa, sino lo que Dios puede hacer a través de ti cuando te rindes a Él. Cada vez que sientas que no puedes más, recuerda que en tu debilidad Él es fuerte. No luches solo, deja que su poder te sostenga y te capacite para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Las debilidades humanas son una de las realidades más universales que enfrentamos. Todos experimentamos momentos en los que nos sentimos frágiles, inadecuados o incluso derrotados por las circunstancias. Sin embargo, lo que a menudo no comprendemos es que nuestras debilidades no solo tienen un propósito divino, sino que a través de ellas Dios también quiere enseñarnos algo profundamente significativo: la importancia de la comunidad. A menudo
las luchas y limitaciones que atravesamos nos conectan de manera especial con otros, abriendo puertas para una unidad que solo puede surgir cuando reconocemos nuestras propias vulnerabilidades. En un mundo que promueve la independencia, el éxito personal y la autosuficiencia, las debilidades tienden a verse como algo a evitar o a ocultar. Sin embargo, la verdad que encontramos en las Escrituras desafía esa visión. La debilidad humana no es una señal de fracaso, sino una invitación a vivir en comunidad, en la que nos apoyamos mutuamente, compartimos nuestras cargas y crecemos juntos en la fe. En Gálatas 6:2, la Escritura nos dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este versículo es un recordatorio claro de que las debilidades no están destinadas a ser enfrentadas en solitario. Al contrario, son momentos en los que Dios nos llama a compartir nuestra carga con otros y a través de esa vulnerabilidad experimentar un apoyo mutuo que nos fortalece y nos permite crecer en el amor cristiano. Cuando nos encontramos con nuestras propias debilidades, es fácil caer en la trampa de pensar que somos los únicos que luchamos. La cultura a menudo nos empuja a ocultar nuestras luchas, a proyectar una imagen de perfección cuando en realidad todos estamos enfrentando nuestras propias batallas internas. Sin embargo, las debilidades que compartimos con otros pueden convertirse en un punto de conexión, un lugar donde experimentamos una verdadera comunidad. Al reconocer que no somos invulnerables, que todos tenemos luchas y limitaciones, abrimos el espacio para que otros se acerquen a nosotros con empatía, compasión y amor. La unidad en la comunidad no surge de la perfección, sino de la vulnerabilidad compartida. Cuando somos honestos acerca de nuestras debilidades, creamos un espacio para que otros también puedan ser sinceros sobre las suyas. Es en ese lugar de honestidad y apertura que se forjan relaciones más profundas y genuinas, aquellas que están cimentadas en el amor incondicional de Cristo. En 1 Corintios 12, 25 a 26, Pablo nos recuerda que como miembros del cuerpo de Cristo, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Esta es la esencia de la comunidad cristiana. No estamos llamados a vivir aislados en nuestras luchas, sino a compartirlas, a cargarlas juntos, a ser parte del sufrimiento y del gozo de los demás. Nuestras debilidades, lejos de separarnos, tienen el poder de unirnos de maneras que la fuerza y el éxito jamás podrían lograr. Al enfrentar nuestras luchas, no solo estamos siendo transformados, sino que estamos invitando a otros a entrar en esa transformación junto con nosotros. Al compartir nuestras cargas, no solo estamos recibiendo apoyo, sino que también ofrecemos un espacio para que otros encuentren consuelo en su propia vulnerabilidad. De esta manera, nuestras debilidades no son solo un lugar de sufrimiento personal, sino un medio a través del cual Dios une a su pueblo, creando una comunidad en la que todos, independientemente de nuestras luchas individuales, podemos experimentar su amor y gracia. Además, no solo compartimos nuestras debilidades para recibir apoyo, sino también para ser una fuente de aliento para otros. Cuando alguien más atraviesa una prueba similar a la que nosotros hemos superado, nuestras debilidades pueden convertirse en una herramienta poderosa de consuelo y restauración. En 2 Corintios 1:4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que a su vez podamos consolar a otros con el mismo consuelo con el que hemos sido consolados. Este es el propósito divino de nuestras debilidades.
no solo nos fortalecemos a través de ellas, sino que al compartirlas, ayudamos a otros a encontrar esperanza y restauración en su propio caminar. De esta manera, nuestras debilidades tienen un propósito mucho mayor que solo enseñarnos algo sobre nosotros mismos. A través de ellas, Dios nos invita a construir una comunidad de fe más profunda, donde el amor, el consuelo y el apoyo mutuo son los pilares sobre los que nos edificamos. A veces, cuando atravesamos tiempos difíciles, no necesitamos respuestas ni soluciones inmediatas. Necesitamos la presencia de aquellos que nos rodean, aquellos que nos sostienen con su amor y oraciones. El simple hecho de saber que no estamos solos en nuestras luchas puede ser una fuente de fortaleza inmensa. Y al compartir nuestras debilidades, no solo encontramos esa fortaleza, sino que también nos convertimos en instrumentos de Dios para que otros experimenten su consuelo y amor. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para el aislamiento. Cada miembro tiene un papel vital que desempeñar y nuestras debilidades son parte de ese papel. Dios ha diseñado la comunidad de tal manera que nuestras luchas y debilidades no son barreras para la unidad, sino puentes que nos conectan de maneras profundas. En un mundo que valora tanto la apariencia de perfección, la iglesia debe ser un refugio donde la vulnerabilidad es bienvenida y las debilidades son compartidas sin vergüenza. Cuando vivimos de esta manera, no solo experimentamos la verdadera unidad, sino que también reflejamos el corazón de Cristo, quien no vino a salvar a los perfectos, sino aquellos que en su debilidad reconocen su necesidad de Él. Al caminar juntos en nuestra debilidad, encontramos un poder mucho mayor que el que podríamos encontrar por separado. La comunidad cristiana es una imagen viva de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos con Él. Y cuando uno de nosotros se goza, todos nos gozamos. Es en este caminar compartido, en el que nos apoyamos mutuamente en nuestras luchas, que encontramos la verdadera fuerza para seguir adelante. Al final, nuestras debilidades nos enseñan algo que no siempre somos capaces de aprender en nuestros momentos de fortaleza. La importancia de la comunidad, la necesidad de los unos para los otros. Este es el propósito de nuestras debilidades. No solo son una oportunidad para que experimentemos la gracia de Dios, sino también una puerta abierta para que otros encuentren consuelo, esperanza y fuerza en su amor. Cuando entendemos que no estamos destinados a enfrentar nuestras luchas solos, cuando aprendemos a compartir nuestras debilidades con otros, descubrimos que el propósito de Dios no solo es personal, sino colectivo. Dios no solo está transformando nuestras vidas a través de nuestras debilidades, sino que está construyendo una comunidad de fe más fuerte y unida, una comunidad que refleja su amor y su gracia en un mundo que tanto lo necesita. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando una debilidad, recuerda que no solo se trata de ti. Tus luchas pueden ser el puente a través del cual otros experimentan la bondad de Dios. Al compartir tus debilidades, no solo te fortalece, sino que también haces posible que otros encuentren consuelo y esperanza. En la comunidad, nuestras debilidades no nos separan, nos unen. Y a través de esa unidad, Dios se glorifica. En la fragilidad humana se encuentra el amor divino. Y es a través de esa fragilidad que podemos ver la verdadera fuerza de la comunidad cristiana. Una comunidad edificada sobre el amor, la vulnerabilidad y la gracia. Las debilidades humanas, lejos de ser un error o una casualidad en el plan divino, son una parte integral del propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras limitaciones son un impedimento para el propósito que Dios tiene para nosotros.
Sin embargo, la Biblia nos enseña que las debilidades no solo no nos descalifican, sino que tienen un propósito mucho más grande del que imaginamos. Dios, en su infinita sabiduría, usa lo que consideramos nuestros puntos débiles para cumplir su propósito eterno en nosotros y a través de nosotros. Cada lucha, cada debilidad, cada dificultad que atravesamos tiene un propósito que, aunque a veces no entendemos, está perfectamente diseñado para llevarnos al cumplimiento de su voluntad. Es en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando nos damos cuenta de cuán pequeños somos y cuán grandes son los planes de Dios. Las debilidades no son el final de nuestra historia, sino la clave para comprender el plan divino. A menudo, Dios permite que enfrentemos debilidades para moldearnos, para enseñarnos a depender completamente de Él y para mostrarnos que sin su intervención no somos nada. En Isaías 55, 8 a 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos invita a confiar en que lo que vemos como debilidad es en realidad parte de un plan mucho más grande, más allá de nuestra comprensión limitada. Dios no hace nada sin un propósito, y cada debilidad es un eslabón en la cadena de su propósito eterno para nuestras vidas. Dios nunca desperdicia una dificultad. Las pruebas y debilidades que enfrentamos no son casualidades, sino que tienen un propósito divino. Puede que no entendamos inmediatamente por qué estamos pasando por lo que estamos viviendo, pero podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito detrás de cada lucha. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos asegura que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Cada debilidad, cada dificultad, cada lucha es una oportunidad para que Dios se glorifique en nosotros. No importa lo que estemos enfrentando, podemos estar seguros de que al final todo obra para nuestro bien y para el cumplimiento de su propósito eterno. Una de las verdades más profundas que encontramos en las Escrituras es que aunque nuestras debilidades puedan parecer un obstáculo en nuestra vida, en realidad son el vehículo por el cual Dios puede llevarnos a un lugar de mayor transformación. Es en el proceso de depender completamente de Dios que encontramos el propósito eterno de nuestras debilidades. Sin nuestras limitaciones, nunca conoceríamos la necesidad de la gracia de Dios en su máxima expresión. Cada vez que nos sentimos incapaces, cada vez que nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones, estamos siendo preparados para un propósito más grande. Es en nuestra debilidad que la fortaleza de Dios se perfecciona. Como Pablo escribió en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad nos asegura que nuestras debilidades no nos alejan de Dios, sino que son el medio por el cual su poder se revela de manera más clara. El propósito eterno de nuestras debilidades es que al ser transformados por la gracia de Dios, podamos cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cada lucha, cada debilidad, cada desafío nos lleva un paso más cerca de ese propósito divino. A través de nuestras dificultades somos moldeados y preparados para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Él no solo está usando nuestras debilidades para transformarnos, sino también para preparar el camino para que podamos ser instrumentos
de su gloria. En 2 Timoteo 2:20, 21, Pablo nos dice: pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honor y otros para deshonor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un utensilio para honor, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En nuestras debilidades, Dios nos purifica, nos limpia y nos prepara para ser usados de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Es en nuestras debilidades donde realmente entendemos que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En el momento en que nos rendimos a Él, cuando dejamos de luchar contra nuestras limitaciones y aceptamos que necesitamos su ayuda, es cuando Dios se glorifica. Al reconocer nuestra fragilidad, estamos abriendo la puerta a la intervención divina. Nos damos cuenta de que sin Él no somos nada, pero con Él podemos hacer todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Es en esa rendición total donde comienza el verdadero propósito de nuestras debilidades. La fragilidad humana se convierte en el medio para que Dios se glorifique y haga grandes cosas en nuestras vidas. El propósito eterno de nuestras debilidades no se limita solo a nuestra transformación personal. Dios también las usa para mostrar a otros su poder. En muchas ocasiones, lo que experimentamos como debilidad, lo que vemos como un obstáculo, es precisamente lo que Dios usa para impactar a las vidas de los demás. Como nos enseña el apóstol Pablo, nuestra vida no es solo para nuestro beneficio, sino para ser una luz para los demás. En 2 Corintios 1, 3 a 4, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. A través de nuestras debilidades, Dios nos capacita para ser consuelo para aquellos que atraviesan situaciones similares. Nuestras luchas, lejos de ser algo que solo nos afecta a nosotros, tienen un propósito que extiende su gracia y consuelo a los demás. La obra de Dios en nuestras vidas no es solo para beneficio individual, sino para un propósito mayor, la expansión de su reino. Al entender que nuestras debilidades tienen un propósito eterno, comenzamos a ver la vida de una manera diferente. Ya no vemos nuestras luchas como algo que debemos evitar, sino como un terreno fértil donde Dios puede hacer algo asombroso. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. Y a medida que vemos su intervención en nuestras vidas, somos llamados a compartir esa gracia con otros. Cada debilidad que enfrentamos se convierte en una oportunidad para reflejar la gloria de Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Dios, en su infinita sabiduría, usa nuestras debilidades para cumplir su propósito eterno. Cada lucha, cada debilidad, cada desafío tiene un lugar en el plan divino. Aunque no siempre podamos entender por qué estamos pasando por lo que estamos viviendo, podemos estar seguros de que Dios está usando todo lo que vivimos para su gloria y para el cumplimiento de su propósito eterno. No importa lo que estemos enfrentando, podemos estar seguros de que al final nuestras debilidades se transformarán en un testimonio de la grandeza de Dios. En nuestras debilidades Él se glorifica
Y es a través de nuestras luchas que su poder se manifiesta con mayor claridad. Así que la próxima vez que enfrentes una debilidad, no lo veas como un obstáculo, sino como una oportunidad. Dios está usando esa debilidad para cumplir su propósito eterno en ti. No te desesperes porque lo que parece ser una limitación es en realidad el terreno donde Dios puede hacer lo imposible. Al final verás que tus debilidades no solo tienen un propósito, sino que son el medio por el cual su poder se perfecciona y se manifiesta. Al llegar al final de este recorrido, es vital recordar que las debilidades que experimentamos no son solo inevitables, sino esenciales para el plan que Dios tiene para nuestras vidas. La mayoría de nosotros luchamos por comprender el propósito detrás de nuestras luchas. Queremos respuestas claras y rápidas. Queremos ver la solución antes de que la necesidad se haga demasiado pesada. Sin embargo, hay algo mucho más profundo que se despliega cuando abrazamos nuestras debilidades. Un viaje hacia la transformación espiritual que solo puede ocurrir cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y aceptamos lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de ello. Dios no solo usa nuestras debilidades para moldearnos y prepararnos, sino que las utiliza como una plataforma para su gloria. En 2 Corintios 4:7, Pablo nos recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es por nuestra habilidad ni por nuestra fuerza que podemos llevar a cabo su propósito. Es por la revelación de su poder que se manifiesta de manera sublime a través de lo que consideramos nuestras limitaciones. Al reconocer esto nos damos cuenta de que cada debilidad se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios de una manera que nunca podríamos haber imaginado si dependiéramos solo de nuestras propias fuerzas. Pero además nuestras debilidades nos conectan con algo aún más grande, la eternidad. En nuestros momentos de vulnerabilidad, cuando el dolor y la inseguridad nos invaden, nos vemos confrontados con una verdad eterna. No somos suficientes por nosotros mismos. Al aceptar nuestras limitaciones, no solo nos rendimos a un proceso de crecimiento personal, sino que nos preparamos para comprender y abrazar lo que significa la gracia de Dios en su máxima expresión. Es en nuestra debilidad donde se abren los ojos a la gloria de un amor que no depende de lo que hacemos, sino de lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. La lucha que enfrentas, la debilidad que estás atravesando, es el lugar donde el poder divino se va a revelar en toda su plenitud, donde la gracia te va a capacitar para hacer lo imposible. No hay en ningún momento una debilidad en nuestra vida que sea desperdiciada en el reino de Dios. Cada batalla, cada desafío es parte del proceso divino para cumplir su voluntad en ti. El propósito de Dios se manifiesta no solo en los momentos de éxito y logro, sino especialmente en aquellos de dificultad. Es allí donde Él hace su obra más profunda, refinando nuestro carácter, transformando nuestra fe y preparándonos para el destino que tiene preparado para nosotros. No se trata de ser fuertes, sino de ser fieles en medio de la debilidad. Así que en lugar de ver tus debilidades como un obstáculo que te impide avanzar, míralas como una oportunidad para experimentar una gracia profunda. Una gracia que no puede ser alcanzada cuando todo va bien. En tus debilidades, Dios está haciendo algo único en ti. Algo que de no ser por esos momentos de lucha, jamás podrías haber experimentado. Cuando te sientas desanimado o debilitado, recuerda que es en esos momentos cuando el poder de Dios se perfecciona
de manera más gloriosa. Abre tu corazón a esa verdad y permite que tus debilidades te acerquen más a su propósito, porque al final lo que parece ser un desafío en tu vida es realmente una oportunidad divina para ver a Dios obrar de maneras que nunca imaginaste.